Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy es domingo. Y es domingo, domingo, febrero. Ya estamos por terminar el mes de febrero. Y les digo, es domingo. Y ahorita empecé a grabar a las 5:31. 5:31. Hace ratito comimos hace ratito. Mi hijo compró comida china. Y pues eso comimos. Y ay, me siento ahorita muy así, muy llena. Y pues me di un baño porque el día de ayer no me había lavado el pelo. O sea, me lavé el cuerpo. Pero ya estoy así, me estoy lavando el pelo más o menos una vez a la semana o 2 veces a la semana. Porque ya ven que toda esta parte es el pelo que me decoloré. Y pues está muy, muy sensible. Y traigo muchas, se me ha trozado varios mechones de pelo de las puntas. Entonces por eso así lo estoy haciendo. Y bueno, pues les quería platicar. Ya de una vez me puse mi pijama. Entonces, apenas hasta ahorita les llevé croquetas a las perrillas de ahí del patio. Es que los domingos casi siempre se me olvida. Y pues quería platicar con ustedes. Bueno, de hecho quería platicar con mi hijo. Pero, bueno, ahorita está dormido, está descansando. Pero hay algo que me preocupa, no mucho, más o menos. No tanto, o sea, no de que me preocupe tanto, pero sí me gustaría platicarles que miren. Ya ven que tengo el nódulo en la tiroides, ¿verdad? No sé cómo se aprecie ahí. Es una bola así que abarca el largo de mis de aquí a aquí. No sé si alcanzan a apreciarlo. Ahí está. Cuando mi hijo me llevó a que me hicieran unos estudios, me hicieron un ultrasonido, me hicieron, ¿qué más me hicieron? Varios estudios. Decía que pues que si estaba grandecito el nódulo, pues que nada más había que estar, ¿cómo se dice? Estar cuidando, ¿verdad? El crecimiento del nódulo. Y pues ningún médico me quiso recetar un tratamiento. Parece ser que el tratamiento
para esto son hormonas o algo así. Y ninguno me quiso recetar algún medicamento para que el nódulo pues que se me sanara la tiroides, ¿verdad? Fuimos con un internista de ahí del Sanatorio San José. Ahí me hice algunos estudios y algunos estudios no los hicimos en Salud Digna. Me hicieron hacer un nódulo como... Ay, ¿cuántos estudios tengo? Bueno, varios. Entonces, pero al final de cuentas, ningún doctor me quiso recetar algo para sanar mi tiroides. Como he estado pues engordando un poco más, como saben, desde que yo empecé con el nódulo, fue que empecé a subir de peso. Eso fue, ay, ¿en qué año sería? Ya hace como 3 años, casi 4 años, que empecé a sentir calambritos en la garganta. Eso fue después de una temporada, porque yo hacía natación. El ejercicio que yo hacía natación, por mi espalda, mi hombro, y eso me ayudaba muchísimo a que no me doliera mi hombro, a fortalecer mi hombro y los músculos de la espalda. Entonces, la temporada que yo estuve en natación fue hace, más o menos hace como 3 años, ya casi 4 años. En esa temporada que estuve en la natación, iban unas señoras ya grandes, unas señoras ya de la tercera edad, a hacer sus aquarobics. Yo no hacía los ejercicios que ellas hacen, o sea, lo que yo hacía nada más era, pues a mí lo que me servía para mis varices era o sea, nadar así con las piernas y hacer unos ejercicios para mi hombro. No braceaba, lo que hacía yo era agarrar una tabla de esas que tienen como de, ¿cómo se llaman esas cosas? Son unas tablas así alargadas y como que ovalito, de un lado ovaladas así. Las agarraba y con eso, se daban de cuenta que nada más hacía puro ejercicio con las piernas y luego ya nada más después hacía ejercicios con los brazos. Y eso me ayudaba muchísimo para el dolor de mi espalda y el de mi hombro. Y lógicamente, pues como era bastante ejercicio, pues estaba más o menos en el peso que yo siempre he tenido, ¿verdad? En el peso de, o sea, no estaba llenita, no estaba gorda. Les digo llenita porque ya saben que pues, soy de cadera muy ancha, muy nalgona. Y hasta ahora chichona, porque yo de joven no tenía chichis. Yo estaba plana. Pero sí, siempre he tenido unas piernas muy, pues, torneadas y mucha cadera. Y eso fue siempre
Fíjense ¿cómo les diré? Mm, yo me avergonzaba mucho de la cadera y de mis piernas. Pero porque antes mi autoestima, pues como saben, y ahora que me veo en las fotos de joven y digo yo, ay, qué bárbaro, de veras. Pues estaba yo, pues, bonita. Entonces, en esa temporada de natación, les digo, iban esas señoras, hacían sus ejercicios de aquarobics. Y yo pues yo nada más hacía mis ejercicios de piernas y de hombros. Y esas señoras empezaron pues a querer, pues primero invitarme. Ellas hacían unas reuniones de, de lectura donde se juntaban ellas así en una casa y leían libros y comentaban y así. Y empezaron a invitarme a ir a una de esas reuniones. Y luego después me invitaron a un bingo que hicieron ahí en el Casino Las Rosas de Gómez, en donde había mucha gente y era un bingo a beneficio de la Cruz Roja en aquel entonces. Después de ese bingo, yo empecé a sentir muchos calambres en mi garganta. De repente empezaba a sentir muchos calambres así en la garganta. Y a partir de ahí empecé yo a notar esa bolita. Entonces, hagan de cuenta que pues yo no me había percatado ya está cuando ya estaba muy, muy, la bolita muy así, ¿verdad? Y yo sentía los calambritos, de repente sentía muchos calambritos eh, aquí en mi garganta. De hecho, la vez que me pegaron con una piedra las personas de la esquina, fue aquí donde me pegaron con una piedra, en esta parte. Entonces, hagan de cuenta que, pues a mí ¿cómo les decía? Sentía yo la bolita, sentía yo algo, sentía la bolita. Pero, pues nada más, ¿verdad? Y hubo en una ocasión en que sentí un sabor como que de un líquido. Así como que dije, ay, ¿qué será eso? O sea, empecé a sentir así como líquido. Y sentí yo que era como de la bolita esto. Entonces hagan de cuenta que llegó un momento en que la bolita ya estaba muy, como ahorita, un poquito, más o menos así como ahorita. Y empecé a sentir mucho dolor en lo que es esta parte y el hombro. Como este es el hombro que tengo lastimado, eh, empecé a sentir dolor aquí y dolor aquí. Y fue cuando mi hijo me llevó al Sanatorio San José y que me hicieron los estudios y todo eso. Entonces,
Eso fue que hace como un año, casi 2 años más o menos. Entonces, en todo este tiempo, como no me dieron medicamento para eso, pues lo que yo he estado haciendo es que comer estrógenos, así como por ejemplo que dicen que las lentejas y cosas así. Y pues de repente siento como que se desinflama y luego después se me vuelve a inflamar. Porque hagan de cuenta así de que lleve una dieta estricta, así de que, por ejemplo, estuve comiendo coco, que era estrógenos, lentejas, bueno, todas comemos lentejas. A mi hijo le he encargado coco cuando va a la despensa, pero hay veces que no hay ahí en el centro comercial y así. Y ¿qué más? Así, que sean estrógenos. ¿Cómo se llama? Los arándanos y cosas así. Entonces sí los como de vez en cuando y así. No de que los coma a diario, pero sí. Casi, por ejemplo, pues lo que he estado comiendo son las lentejas y así. La cuestión es que digo, bueno, es que a lo mejor me voy a tener que operar. Ay, y esa idea de operarme me causa algo de preocupación. Porque como saben, pues las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, con mi mamá o con mi papá, pues son experiencias que a mí me han hecho desconfiar mucho de esas instituciones de salud. Y cuando mi hijo me llevó al Sanatorio San José, hubieron algunas actitudes de algunas de las personas de ahí que lógicamente me hicieron desconfiar por completo pues de ese sanatorio. Eh, lo que ya ven ahora con lo de mi diente, eh, pues también es evidente que esas personas, o no sé quién sean, eh, mm, quieren hacer lo que se les dé la gana. Porque si recuerdan, con lo de mi diente fuimos con una dentista de Gómez. Ella nos recomendó ir a Torreón, a una clínica de Torreón, a la cual ella ya había hablado a esa clínica, porque ahí es donde a ella le hacían los trabajos pues de los dientes y eso. Y a ella le habían dicho que sí hacían las prótesis que yo quería. Ya estando ahí, la señorita primero me hace un expediente. Primero me dice que sí, que sí podrían hacerme las, las prótesis como yo las quiero. Me hace el expediente y luego me dice que no me puede hacer las prótesis como yo quiero. Y nos dan un presupuesto de muchísimo dinero. Y yo le dije a mi hijo, no, porque vamos a pagar lo que costaría lo que ellos quieren hacer en mi boca.
y es algo que yo no quiero. Y no voy a estar satisfecha y feliz con ese, o con esa era un, ¿cómo se llama? No era prótesis, sino unas piezas dentales. Iba a estar yo inconforme como con estos y como con este diente y como con este. Y me iba a tener pues que aguantara como ellos quisieran hacerme el diente o la pieza dental o lo que fuese. Y dije, no, le dije, ya buscaré a ver quién me haga la prótesis como yo quiero que me la haga. Entonces todo eso a mí me ha hecho desconfiar de los doctores y de esas instituciones. Entonces, hagan de cuenta que he estado pensando, si me opero en tal o cual lugar, pero hay una probabilidad muy grande de que me desvivan. A mí no me preocupa eso, a mí no me preocupa que me desvivan. A mí me preocupa el que mi hijo ¿cómo les diré? El que no haya una amistad sincera que realmente eh, sea una amistad sincera en la cual mi hijo pueda confiar y que lo cuide como yo lo he cuidado desde que nació. Porque ustedes saben que muchas amistades, pues muchas veces nada más son pues nada más por a ver qué pueden, a ver qué beneficio pueden obtener, ¿verdad? Y eso es lo que me preocupa. Gracias a Dios, como les digo, ahorita a estas alturas, yo sé que mi hijo aún me necesita. Y como lo he dicho siempre en este canal, pues el único que tiene todo mi amor, mi respeto, mi admiración, pues todo eso lo tiene mi hijo Eduardo Alberto. Y todo lo que sea mío, pues es de mi hijo Eduardo Alberto. Y todo lo que sea de mi hijo Eduardo Alberto, pues es de mi hijo Eduardo Alberto. Porque yo estoy más que agradecida con el universo por haberme permitido ser mamá y tener un hijo como mi hijo Eduardo Alberto. Entonces, sí me he puesto a pensar eso. Y digo, pues sí hay una probabilidad muy grande de que me quieran desvivir. Entonces, tal vez ahí sería mejor, digo yo, ¿cómo les diré? Bueno, espero que entiendan cuál es mi preocupación, ¿verdad? No tanto de que me desvivan, sino de que mi hijo no esté, pues que no esté solo.
Y yo sé que las amistades que tiene, pues a todas las amistades siempre les han llegado al precio. Así es que pues es gente en la que no se puede confiar, la verdad. Entonces, así he estado pensando, fíjense. Cuando a mí se me reventó mi apéndice, ¿en qué año fue? No me acuerdo, pero fue despuesito que mi hijo hizo la primera comunión, como a los 8 o 9 años más o menos. A mí se me revienta el apéndice. Yo pensaba que era porque había comido unas guayabas en la mañana. Esa mañana estaba yo en mi estética y me había comido unas guayabas a media mañana. Pero no recordé que el día que llegué allá a la estética, en ese entonces yo ya tenía en mi coche, era un neón, traía un neón, había comprado un neón negro. Y recuerdo que a la hora que llegué a la estética, bueno, pues yo lo estacioné enfrente. Y a la hora que me bajé del coche y me levanté, sentí yo un tirón en esta parte. Entonces, más bien, eso fue un ataque pues de esa gente. Cuando me refiero a esa gente, me refiero a ese partido político, que ustedes ya saben qué partido político es. Entonces, hagan de cuenta que esa tarde, pues yo me sentí muy mal. Toda la noche estuve también muy mal, hasta en la mañana. Que le dije a mi hijo en aquel entonces que le hablara a la Cruz Roja y que hablara con su abuelita. El que llegó primero fue mi hermano Arnulfo, que me llevó primero a la Cruz Roja. Ahí en la Cruz Roja no sabían qué tenía. Y enfrente de la Cruz Roja de Gómez está el hospital universitario. O el hospital general, más bien. Entonces, ahí fue donde me operaron. Yo tenía el apéndice, se me reventó adentro de mi estómago. Y entonces se dan de cuenta que ahí fue donde me operaron en el Hospital General de Gómez. Gracias a Dios, porque dijo el doctor, ¿verdad? Que era un milagro. Antes de entrar o más bien antes de que yo me desmayara, porque si me desmayé, no sé. O sea, hagan de cuenta como que yo escuchaba a las personas, pero estaba como desmayada. Era un dolor muy intenso. Cuando mi hermano vino por mí, o sea, prácticamente yo no podía ponerme en pie. Hagan de cuenta que así, era un dolor, mucho dolor. Cuando llegamos a la Cruz Roja, me hicieron unas radiografías, pero antes de que me hicieran las radiografías, yo le dije a mi hermano Arnulfo, háblale a las madres de Villa Materna. ¿Por qué? Porque en aquel entonces en quien yo
podría haber confiado para confiarles a mi hijo, que en aquel entonces tendría 8 o 9 años, era a esas madres. Bueno, más bien nada más una de esas madres. Después de que yo le dije eso a mi hermano, me tomaron unas radiografías. Del dolor yo me desmayé, pero escuchaba. De la Cruz Roja, les digo, está la Cruz Roja y enfrente está el hospital universitario. En el hospital universitario, ahí fue donde me operaron. Yo nada más recuerdo que ya cuando estaba en el quirófano, porque sabía que estaba en el quirófano, sabía que, o sea, yo sentí que me pasaron de la camilla, que me habían traído de la Cruz Roja al hospital, me habían pasado a una camilla y de esa camilla me habían llevado al quirófano. O sea, yo todo eso lo escuchaba y lo sentía, pero yo estaba como desmayada. Incluso ya cuando estaba en el quirófano, el anestesiólogo cuando entró dijo, ya la anestesiaron. Y le dijo a una persona que estaba ahí, dijo, no, todavía no. Entonces se me acercó, me puso aquí una de esas que ponen para el... Y me dijo que me iba a empezar a dormir. Pero yo estaba o sea, a la vista sí yo estaba inconsciente, pero sí escuchaba. Cuando me puso eso, ya no escuché, me quedé dormida. A la hora que desperté, ya estaba en recuperación y estaba con mi estómago. Me habían dejado la herida así abierta. Ya les mostré la herida de esa operación. Entonces, después, todas las mañanas me lavaban y todas las tardes me lavaban así. Cuando ustedes se hacen una herida, ya ven que cuando se lavan arde. Bueno, pues yo tenía la herida así, de este tamaño. A ver, déjenme. Más o menos de este tamaño. Estaba así. Y luego me lavaban aquí y me lavaban acá. Hagan de cuenta que esto era así carne viva. Me lavaban en la mañana y en la noche. Y era un dolor. Mucho dolor. Y hagan de cuenta que, pues sí, uno de los médicos que estaban ahí dijo que, pues, que era un milagro. Que la verdad me había recuperado muy rápido y que la mayoría de las personas que les sucedía eso, pues, no podían soportar eso. Por lo cual, pues yo estoy muy agradecida, ¿verdad? Muy agradecida con el universo y con esa energía de amor y de verdad. Y les voy a platicar por qué. Porque en ese momento, o sea, en ese momento en donde yo estaba entre que me podía desvivir, porque yo pensé en esa persona para confiarle a mi hijo, que en aquel entonces les digo tenía 8 o 9 años. Porque un tiempo antes de eso,
uno de mis hermanos tenía una mujer, que esa mujer tenía 2 hijos que no eran de mi hermano. Y esos niños golpearon a mi hijo. Lo golpearon con un bloc. Entonces, yo estaba trabajando cuando sucedió eso. Y pues mi hijo estaba ahí con mi mamá. Se supone que mi mamá lo estaba cuidando. Cuando llegué, mi hijo tenía su carita hinchada. Yo le dije a mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? Y ya me dijeron que era lo que había sucedido. Le dije, ¿por qué no me hablaste por teléfono? Y pues yo me hubiera venido rápidamente. Y mi mamá dijo, ay, no, no es nada, que no sé qué. ¿Cómo que no? O sea, yo vi a mi hijo con su carita hinchada. En ese momento, yo le hablé al papá de mi hijo. En aquel momento todavía teníamos algo de comunicación. Le dije, voy a llevar a mi hijo a la Cruz Roja porque las chiquillas de Marilena me le pegaron con un bloco. Y rápidamente, me dijo, voy para allá. En ese momento estaba ahí un amigo de un hermano, porque ya saben que son varios hermanos. Y me dijo, ¿y quieres que te lleve? Porque yo estaba, ¿cómo les diré? Yo ya quería que llegara el papá de mi hijo para llevar a mi hijo a que me lo revisaran, que me le dieran algo para la hinchazón y a ver qué, si no le habían fracturado algo aquí en la parte del ojo o a ver qué, ¿verdad? Y yo le dije sí. Ay, perdón. Por cierto, eso fue algo que me reclamó el papá de mi hijo. Y yo dije, bueno, ¿cómo se pone a encelarse por eso? Si a mí lo que me importaba era que a mi hijo me lo revisaran, que estuviera bien. Entonces yo le dije a ese amigo de mi hermano que sí, que me trajera la Cruz Roja. Entonces, para cuando llegó el papá de mi hijo, ya me le habían hecho una radiografía a mi hijo y me lo iban a llevar ¿a dónde? No me acuerdo a que le hicieron la radiografía. No me acuerdo total de que me lo subieron en una ambulancia. Y de ahí fuimos es que no me acuerdo bien. Le hicieron un estudio más. Y luego ya me dieron creo que era un hospital. Ay, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo a qué hospital nos llevaron. Pero cuando llegó el papá de mi hijo, bueno, ya me le habían hecho una radiografía. Y no, dijeron que lo iban a llevar Es que no me acuerdo qué hospital era. No me acuerdo. Bueno, total, en ese momento ya el amigo de mi hermano dijo, bueno, como llegó el papá de mi hijo, pues ya él se fue.
Y en ese momento él me reclamó eso. Es una persona tan, ¿cómo les diré? Bueno, en fin. Total, ya revisaron bien a mi hijo y todo. Me dieron medicamento para que se le desinflamara y pues todo bien, estaba bien. Entonces, esas cuestiones a mí me hicieron desconfiar de mi mamá. A mi mamá yo la quería muchísimo, muchísimo. Y fuimos muy, ¿cómo les diré? Siempre estábamos juntas, mi mamá y yo, siempre, siempre. Pero mi mamá le tenía miedo a mis hermanos. Mi mamá le tenía miedo a esa mujer. Y es algo a lo que yo aprendí, a no tener miedo de nada. Y por eso mucha gente no me quiere. Porque yo no le tengo miedo ni al gobierno, ni a la iglesia. Y mi mamá sí. Entonces, por miedo, si le pegaban a mi hijo o me hacían algo a mí, mi mamá no decía nada. No nos defendía. Y por eso toda la gente piensa que puede disponer de nosotros, y no es así. Y mucho menos las personas que nos han engañado, nos han mentido, nos han estafado y utilizado. Como por ejemplo el papá de mi hijo, Gerardo, que serían los padrinos de mi hijo. Y esas personas, sacerdotes que ya saben quiénes son. Entonces, por esa razón, cuando yo estuve al borde de la muerte, yo no podía confiar en mi mamá para que mi mamá cuidara a mi hijo. Porque mi mamá le tenía mucho miedo a Arnulfo, a esas mujeres, y no. Entonces, en el 2010, 2011, que a mí nadie me quiere dar trabajo, que todavía mi hijo estaba estudiando. y pues que no teníamos que comer. Se nos brinda un plato de comida en esa iglesia, pero querían que estuviéramos ahí para estar lucrando con mi hijo y conmigo, estar lucrando la iglesia y estar lucrando presidencia con mi hijo y conmigo. Entonces no, o sea, yo seguía buscando trabajo, seguía pues luchando, ¿verdad? Para poder solventar los gastos de mi casa, seguir manteniendo a mi hijo. Y fueron momentos muy difíciles. Yo prefería irme al centro a vender pay, negocio por negocio, antes de robar o estafar a alguien. Y así lo hice. Temprano iba y compraba unos pies, que también mi hijo hacía eso en el receso, en la preparatoria. Y vendíamos pedacitos de pies, rebanaditas de pies, dulces y así. Yo prefería hacer eso a estafar o robar.
Y fue la educación que yo le di a mi hijo. Les digo, fueron momentos muy difíciles. Ya en muchas ocasiones había tenido yo momentos así muy difíciles a que a veces no completaba la semana para la despensa o algo así. Había momentos que así eran, pero no tan, tan así como en esa ocasión. Les digo, fue como en el 2010, 2011. Estaba yo esquelética, también mi hijo, pues porque pues no tenemos que comer. Fue algo muy fuerte, la verdad, muy, muy, muy fuerte. Pero fue más fuerte el no querer estar yo atada ahí a ese lugar donde me querían tener para estar lucrando con mi hijo y conmigo. Entonces, la única que me escuchaba y que quería a mi hijo era la madre Goretti. Porque la madre que era no sé cómo se le llama cuando uno entra ahí a esa comunidad de religiosas y se postula como monja. Le asignan a uno una monja, la cual va a ser como nuestra guía espiritual, se puede decir. Ella era la madre Dolores. Pero cuando yo busqué porque antes yo las veía de lejos y yo sentía esa necesidad de acercarme, ¿verdad? ¿Cómo les diré? Para tener un apoyo o el poder hablar con alguien porque, como saben, yo no he tenido amigas. Y la amiga que tenía, no sé si aún sea mi amiga, eran dos amigas. Una definitivamente no era mi amiga. Y, y esa amiga, pues, realmente no sé qué pasaría con ella porque de repente, pues lógicamente ella tenía que ver por sus hijos también, ¿verdad? Y créanme que tal vez sería la única en quien yo podría confiarle a mi hijo, pero ya no sé si sea realmente mi amiga o no. Entonces, como les decía, yo en aquel entonces yo pensé en las madres, porque yo no podía confiar el cuidado de mi hijo a mi mamá, porque mi mamá tenía mucho miedo. Ella no era capaz de enfrentarse a quien fuese por defender a mi hijo. O enfrentarse a sus propios hijos por defender a mi hijo. Pues no, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que después de que yo seguía buscando y buscando trabajo, pues llegué ahí con las madres de Villamatel.
La madre Dolores no tenía empatía por mí, la verdad. Pero la madre Goretti siempre se portó muy bien conmigo. Incluso, pues cuando yo la busqué, fue para pedir trabajo ahí. Lo cual, pues ahí no me dieron trabajo, ¿verdad? Ella me dijo que buscara una madre que estaba, ¿cómo les diré?, encargada de esa área ahí en el colegio. Pues para ver si había alguna vacante de algo que me pudieran dar trabajo. Y esa madre, pues dijo que en ese momento no. Entonces lo que la madre Goretti hizo fue enviarme con una persona de ahí cerca del colegio. Una persona que andaba buscando a alguien que le ayudara a planchar su ropa. Yo le dije, sí, madre, yo ni sé planchar bien, pero bueno. Fui y le planché unas camisas y me dijo, y regresa para acá conmigo y yo le pago. Fui y planché unas camisas allá con esa señora y luego regresé con la madre Goretti y me dio 200 pesos. Que esos 200 pesos, pues, a mí me ayudaron muchísimo en ese momento. Porque les digo, no teníamos ni para comer. Y pues yo tenía que pagar los servicios de mi casa y pues comprar despensa y mi hijo todavía estaba estudiando, el transporte para la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo seguía buscando trabajo, ¿verdad? Yo sabía que eso que me dijo la madre que hiciera, pues nada más fue pues nada más ahí por mientras encontraba algo. Pues yo seguía buscando trabajo y seguía buscando trabajo y de vez en cuando iba con la madre Goretti a platicarle y a decirle, pues lo que estaba sucediendo y a platicarle que pues mi hijo estaba bien, que ya estaba estudiando. Ya para ese entonces mi hijo ya había terminado la prepa porque fueron varios años que estuvimos así. Que ya estaba en la universidad. Y en una ocasión nos invitó a almorzar. Y fuimos a almorzar. La cuestión es de que no almorzamos con todas las madres, nada más almorzamos con la madre Goretti. De hecho, la madre Goretti ya había almorzado. Y luego después yo le pido permiso para ir a escuchar misa ahí los domingos porque ya el ir a misa, a donde íbamos a misa, no me dejaban escuchar la misa. Si yo antes disfrutaba el escuchar la misa, era estarme molestando durante toda la misa. Entonces llega un momento en que le dije a la madre Goretti que si podía ir los domingos ahí a escuchar misa. Me dijo que sí. Y estuve yendo un tiempo a escuchar misa. Y nada más estaba un grupo de religiosas, de madres. Y yo siempre me sentaba en una banca hasta el último para no interrumpirlas, para no
molesta. Y yo sentía la necesidad de escuchar misa cada domingo, porque eso a mí me llenaba de mucha paz y de fuerza para seguir adelante. Entonces empiezan a ir gentes, no sé qué gentes eran, pero luego empezaban a entrar taxis rojos. Y luego la madre Goretti me vuelve a invitar a almorzar. Después de la misa, me dijo que me invitaba a almorzar con las madres. Yo le dije, ay madre, no puedo, porque le dije a mi hijo que nada más venía a misa. Y yo pude haberle avisado por teléfono a mi hijo que me iba a quedar a almorzar ahí con ella. Pero la cuestión es de que yo no quería que mi hijo almorzara solo. Entonces me dijo la madre Goretti, bueno, pues mire, aquí está, ya le había yo hecho su desayuno. Lléveselo y compártalo con su hijo. Y luego me trae el plato. Le dije, ay, sí, madre, está bien, gracias. Me traje yo el desayuno, lo compartí con mi hijo, desayunamos juntos. Y antes del siguiente domingo, me habla la madre Goretti y me dice, Socorrito, porque así me decía la madre. Ay, me dieron ganas de llorar. Bueno, me decía Socorrito, el domingo que venga a misa, yo voy a estar, no voy a estar en misa a esa hora, pero déjeme el plato en la primera ventana, porque hagan de cuenta que está la capilla. Entonces entraba yo por donde está un porchecito, que a mí me encantaba ese porchecito, y luego hacia la vueltecita estaban como en unas ventanas grandes que tenían así como un espacio donde se podía poner algo así. Me dijo, ponga ahí el plato en la primera ventana, y yo lo recojo después, porque no voy a poder estar en misa a tal hora. A esa hora, bueno, a la hora que yo iba a misa. Le dije, sí, está bien, ma. Y ese domingo así lo hice, llegué y puse ahí el plato, escuché misa y ya me vine a mi casa. Pero la cuestión es de que esa gente, ese partido político que solapa a esas mujeres, pues estaba molestando. Y estaba molestando a las madres de ahí. ¿Por qué? Porque esas mujeres, todo lo que sea beneficioso para mí lo quieren ellas. Pero lo que sea desgracia no. Entonces ahí fue donde yo empecé a sospechar, porque empezaron a entrar gente que pues que no eran religiosas. Y luego taxis rojos. Entonces yo dije, no, esto ya no está bien. Incluso hubieron una ocasión en que cuando yo iba para allá para misa, me estuvo siguiendo una camioneta de la Policía Federal.
a la hora que yo llegué ahí a Villa Matel, la camioneta esa se quedó en la esquina, viendo como yo entraba a Villa Matel. O sea, como, no sé, o sea, y hubieron frases que la madre Goretti decía, déjenla, ya déjenla en paz, ella ya cumplió. Me decía, ustedes están libres, ustedes siéntanse libres. Pero esa gente no quiere dejarnos en paz. Porque tanto el papá de mi hijo como Gerardo, o como Mendívil, que son personas que han andado en esos ambientes de policía federal y policía estatal y eso, pues nos han utilizado siempre y no quieren dejarnos en paz. La madre Goretti, cuando yo platicaba con ella, yo sentía que aunque sea poquito, ella me estimaba. Yo sé que ella quien quería mucho era mi hijo Eduardo Alberto. Y a veces yo sabía que no me quería tanto, o sea, sí sentía ¿cómo les diré? Un afecto por mí, pero yo siempre he sido así, que no tengo pelos en la lengua y a veces puedo ser muy, pues no imprudente, sino digo las cosas así como son y, a mucha gente les digo las cosas tal y cual así y a lo mejor eso puede generar muchos pues enemigos, pero yo sé que la madre Goretti me toleraba a mí por mi hijo, porque yo sé que ella quería mucho a mi hijo. Yo sé que si en aquel entonces yo en la operación de que se me reventó el apéndice, yo sé que ella si lo hubiese cuidado como yo lo hubiese hecho, porque yo sé que me lo cuidaba hasta de mí misma. Pero era la única persona, porque yo sé que la madre Cecilia nunca hubo una empatía con la madre Cecilia, ni con la madre Dolor. La madre Vicenta, pues yo nada más alguna vez que fui a misiones con ella, pero nunca tuvimos una relación. Pero la madre Goretti ya no está. Y yo no creo y no confío en ninguna de ellas, en ninguna de las madres de Bellamont. Y ya hice una lista de las personas en que no creo y no confío, empresas.
como Zapal o Paz, que nos han hecho mucho daño. Pero nada más por la madre Goretti es que yo les hubiese confiado el cuidado de mi hijo. Pero le digo, ella ya no está. Y no creo y no confío en ella. No creo y no confío en ninguna persona de ese partido político, ni de esas empresas que nos han utilizado, nos han engañado y nos han estafado como lo hizo Zapal y operadora de autopista. Y presidencia de Lerdo. Tanto los tránsitos y los policías de Lerdo. Y las personas que estuvieron cuando estuve en esa oficina. Son personas en las que no se puede confiar. Y yo no juzgo a mi mamá. Ella tenía miedo. Y no es que mi mamá hubiese sido mala o así. Como les digo, yo quería mucho a mi mamá. Y mi mamá quería mucho a mi hijo. Y mi hijo mucho a mi mamá. Pero mi mamá tenía miedo. Les tenía miedo a ellos. Les tenía miedo a esas mujeres. Por eso yo no podía confiarle el cuidado de mi hijo a mi mamá. Y ahora que he estado pensando si me opero, les digo, hay muchas probabilidades de que me desvivan. Y la madre Goretti ya no está. No, yo no podría confiar a las madres de Villamatel. No, no les podría confiar a mí el cuidado de mí. Pues las que son madres me podrán entender. No sé, tal vez no me opere hasta que... porque empiezo a sentir un calambrito por aquí. Como que algún nervio de esta parte me, me está como apretando algún nervio de por aquí. Por eso empecé a pensar en operarme, pero no sé. Les digo, las probabilidades de que me desvivan son muchas las probabilidades de que me desvivan. Tampoco confío en René May. Cuando le envió un mensaje de que si él podía curarme, ¿a dónde fue? Fue a Guadalajara. Y a mi hijo le empezaron a intervenir su correo electrónico, su teléfono.
Creo que no, lo que hace él es estafar nada más y robar. En fin, les quería platicar esto porque me siento algo preocupada por eso. Tal vez no me opere, pero quería platicar, quería externar esto que siento y quería hacerles saber a esas personas que yo no creo y no confío en ustedes y que no voy a permitir que le quieran robar a mi hijo Eduardo Alberto lo que por derecho divino le pertenece y derecho terrenal también. Mi mamá tenía mucho miedo y es por eso que muchas cosas materiales nos quitaron ya hace mucho tiempo esa familia, los Herrera, porque mi papá era así, él no luchaba por eso, por las cosas materiales. Pero mi hijo y yo ya conocimos lo que es el hambre, lo que es no tener que comer, lo que es confiar en gente que lo único que quiere es aprovecharse. Y yo no les tengo miedo. Mi mamá sí les tenía miedo, yo no. Y toda mi energía la voy a enfocar en eso. No permitirles que nos sigan robando o estafando impunemente. Y que esos partidos políticos que han solapado a esas mujeres dejen de estar solapando a esa gente. Que estén bien. Gente bonita. Sé que hay mucha gente bonita que nos cuida, nos protege con su energía, con sus buenos deseos. Y les agradezco mucho. Hasta luego.